Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Este bendito remanente pequeño que Dios ha profetizado en estos últimos tiempos, bienvenidos a estas benditas enseñanzas y a estas benditas riquezas por su misericordia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito hermano y bendita hermana, yo he orado antes de abrir esta bendita palabra, antes de abrir esta bendita palabra que es santa, esta sabiduría que proviene de Dios y no del ser humano. Yo le he pedido a Dios, le he rogado para que me permita ser un instrumento en esta hora, un portador, que me permita ser el verbo de Dios, para que haya una edificación. Claro, bendito hermano y bendita hermana, que no nada más es pedirle a Dios, sino sé, como siervo suyo, que debo de venir con un corazón limpio, íntegro delante de Él, para que pueda recibir sus bendiciones y pueda escuchar mi clamor. Yo he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso el día de mañana y no se pierdan, por los que estén predestinados por el mismo Dios y por nuestro Señor Jesucristo, para encontrar estas enseñanzas el día de mañana por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio. Yo he orado por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo el mundo. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 60 del bendito libro del Éxodo, capítulo 26, versículo 31. Vuelvo a repetir, Éxodo, capítulo 26, versículo 31. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo como una sombra de lo que iba a venir proféticamente ese bendito templo, ese bendito tabernáculo que en su momento Dios permitió en el Antiguo Testamento mostrarle a Moisés conforme al modelo que estaba en el cielo y conforme Dios se lo dijo, y hemos visto la profundidad. Porque yo, bendito hermano y bendita hermana, antes, cuando no tenía un crecimiento espiritual, cuando empezaba la bendita palabra y quería leer en desorden la Biblia y quería leer el Antiguo Testamento, a mí me aburría el estar viendo materiales, el estar viendo que tablas derechas, el estar viendo que manzanitas, me aburría. Pero cuando Dios me dio un crecimiento y me dio el privilegio de darme revelación y comprensión de su bendita palabra, me maravilla, bendito hermano, cómo con figuras terrenales, cómo con ejemplos terrenales, Dios hoy nos enseña la riqueza y la bendición tan grande que tenemos a los poquitos que quedamos, porque tenemos 8, 9 seguidores. Gloria a Dios, hermano, que son constantes, creo. Gloria a Dios, a los poquitos. Y digo gloria a Dios porque pues si tuviéramos 1000, 2000, pues yo me preocuparía, porque entonces estaría predicando la mentira, estaría predicando falsedad, porque la bendita palabra dice que en estos tiempos pocos querían escuchar la verdad, que pocos son los que entran por la puerta angosta. Así que no me maravilla, por eso digo, bendito hermano y bendita hermana, con los poquitos que quedamos, a mí me maravilla si usted va entendiendo lo que hoy proféticamente, cómo debe de ser la iglesia, cómo debemos de trabajar con las tablas derechas, unidos, las pieles, las cortinas decoradas, el arca del testimonio, la urna, el pan de la propiciación, todo lo que Dios nos ha venido permitiendo profundizar y enseñar, ojalá quede en su corazón.
bendito hermano, para que podamos ser fieles y para que podamos nosotros ver las verdaderas riquezas que nos trajo Dios gratuitamente por medio de Cristo Jesús. Y seguimos viendo en el versículo 31. Ahí lo vamos ahí nos habíamos quedado ayer. Seguimos viendo lo que estaba dentro del lugar santísimo. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Ahora, aquí habla de un velo. Anteriormente hablaba de unas cortinas. También el velo se conoce como cortina, pero aquí lo especifica Dios como un velo. También harás un velo, le dijo Dios a Moisés, de azul púrpura, que hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, lo que significa el azul púrpura, el cielo azul, lo de arriba, colores claros, siempre. Vimos también que la vestimenta del sacerdocio, como somos de arriba, es azul púrpura, carmesí, que es el color combinado de lino torcido, lino fino y también torcido, como eran las cortinas del tabernáculo. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y recuerde que Dios en aquel entonces, con su pueblo, levantó obreros que tenían la habilidad de desarrollar joyas o bronce o artesanos. Tenían, como lo vamos a ver más adelante, porque eso viene más adelante ya en Levítico, en la construcción del templo, que Dios les dio talentos a estos hombres para que pudieran hacer de obra primorosa. Y ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, lo que es obra primorosa, que Dios, el tabernáculo que levantó, pues fue un tabernáculo que a la vista era impresionante, era hermoso. Ya profetizando nosotros y concordando el Nuevo Testamento de que hoy Cristo Jesús, que ya no es Moisés, y Dios, la obra que hacen con nuestras vidas es primorosa. Cuando se dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas, primorosas. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, se nos quitó la imagen de Dios, que es primorosa, y adquirimos la imagen del terrenal, que es espantosa y horrorosa. Y que cuando vino nuestro Señor Jesucristo a llamarnos nuevamente, trabajaron Él y el Padre para volvernos a regresar esa imagen, esa perfección, esa hermosura que Dios nos dio desde un principio a su imagen. Recuerde que lo primoroso es lo que dice en Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu Santo en un ser humano que haya tenido el privilegio de ponerse en manos de Dios y de que Dios lo haya terminado para hacer templo. Pero vamos a hablar sobre el velo, bendito hermano y bendita hermana. Mire, un velo, bendito hermano y bendita hermana, porque vamos a profundizar eso, es esto, algo que cubre y que no deja ver lo que tiene mi mano, esta mano. Si yo le pregunto qué tiene esta mano, usted va a adivinar, pero no va a acertar. Le doy 20 oportunidades para que usted me diga qué tengo en esta mano y usted verá que no va a acertar. Un lápiz, una goma, una pluma, un llavero, un papel. Bueno, así, bendito hermano y bendita hermana, no sabe. Pero si yo le quito el velo y por amor le quiero revelar lo que tengo en mi mano, y si yo, esto que tengo en mi mano es la salvación,
y yo se la voy a revelar por amor. Entonces yo le quito el velo y le enseño lo que es. Es un control remoto que maneja un ventilador. Un ventilador que tengo aquí a mi izquierda. Pero usted no hubiera adivinado. Ahora, si ir al juicio y que cuando usted vaya al juicio le pregunten ¿qué fue lo que viste? Y usted diga un control remoto, muy bien, entra al reino de Dios. Pero si no se me quitó el velo y me dicen en el juicio ¿qué es lo que viste? Y yo le diga, pues era una cartera al lago de fuego, adivinaste. No te mostró Dios. Ahora, el velo en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, hermano bendito, como vamos a ver, y hermana bendita, dentro del tabernáculo habían 2 habitaciones o 2 atrios. Habitaciones, para que me pueda entender, llamados atrios, ¿verdad? Lo dividía en vez de una pared, como se dividen a veces 2 cuartos, ¿verdad? Aquí a mi lado tengo una pared, aquí al lado de esta pared hay un cuarto, hay otro cuarto, y lo divide una pared que es esta. Aquí en los 2 cuartos, supongamos que quitemos esta pared y pongamos ese velo de obra primorosa con querubines. Ahora, de igual manera, del otro lado se llamaba el lugar santísimo y de este lado se llamaba el lugar santo. De ese lado de allá, del lugar santísimo, como vamos a ver y le voy a adelantar para profundizar esta enseñanza, se iba a poner el arca del testimonio, el arca de acacia, el arca que ya vimos que se mandó a hacer, que representa la presencia de Dios, como ya lo vimos, la presencia de Dios, porque ahí Dios habitó mientras venía lo real, como una sombra de lo que iba a venir, ahí Dios habitó. Ahora, en ese lugar santísimo, Dios nunca se mostró al pueblo. Solamente entraban una vez al año el sumo sacerdote y entraba con sangre una vez al año al lugar santísimo para rociar la sangre en el altar y para abogar por los pecados del pueblo que confesaban, y el sumo sacerdote entraba con sangre y la víctima que se ofrecía era consumida en el fuego afuera y entraba con la sangre a interceder. Ahora, el velo que representa, bendito hermano, como una sombra de lo que iba a venir. Ese velo que después, cuando el pueblo de Dios pasó a la tierra de Canaán, en el tiempo de Josué, y Dios les dio como herencia toda esa tierra, una vez que se posesionaron de esa tierra, entonces vino el tiempo de los reyes y a Salomón se le dio el privilegio de construir el templo ya no movible, ya no el tabernáculo, como estuvo en el desierto moviéndose de un lugar para otro, sino ya un templo edificado que ya no iba a ser movible en el monte, en la ciudad de Jerusalén. Y de igual manera este templo tenía lo mismo, tenía obra primorosa, tenía cortinas, tenía 2 atrios, tenía fuente de bronce afuera, tenía también todas las características, como también el segundo templo, que una vez que ese primer templo, que estaba como la imagen del tabernáculo, Dios permitió por el pecado del pueblo, que el rey Nabucodonosor llegara, el rey de Babilonia, a destruir ese templo por el pecado. Después de 70 años, Dios permitió nuevamente al pueblo levantar un segundo templo. De igual manera, en el mismo lugar donde estaba el primero, con Esdras y Nehemías. Ese segundo templo, donde Cristo Jesús dio testimonio y entró
diciéndole que la escritura se estaba cumpliendo con un rollo que estaba leyendo del Salvador. En ese templo dio testimonio, y ese segundo templo también tenía de igual manera un lugar santo y un lugar santísimo, donde siempre estuvo el arca del testimonio. Ahora bien, cuando Cristo Jesús llegó, ese velo que vamos a ver, esa cortina, en todo momento estuvo como hablando proféticamente de una separación de Dios con los hombres, mientras no viniera la sangre de Cristo Jesús a traernos una cercanía y a traernos lo verdadero y a quitarnos el velo y a enseñarnos el camino de la verdad. Porque el primer pueblo no tuvo el conocimiento, el discernimiento para comprender la palabra espiritualmente. Por eso fue una sombra, por eso los cultos fueron terrenales, como una preparación. Por eso Dios le dijo a Daniel, Daniel, sella y cierra estas profecías porque no son para ustedes. Porque Daniel y ellos quisieron indagar, quisieron ver para quién eran estas promesas divinas. Pero le dijo, no son para ustedes. Cierra y sella este libro de la ley, porque es para otra generación. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el primer pacto fue una preparación. No hubo revelación como hoy el pueblo que no quiso creer, el pueblo terrenal, el pueblo de abajo, el pueblo que se jacta de ser judío, de la circuncisión, que siguen esperando al Mesías, tienen la ley y no la pudieron comprender, ni la comprenden, ni acomodan lo espiritual a lo espiritual, sino sus cultos siguen siendo terrenales. Tanto que está profetizado un tercer templo. Pero bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo, exhumado es, Señor, he terminado la obra que me encomendaste, la bendita palabra nos enseña que el velo se rasgó de arriba para abajo. El velo, nadie lo rasgó. Se rasgó automáticamente y era un material muy durable y muy fuerte, hermano. ¿Sí? Se rasgó, como diciendo Dios, se acabó el primer pacto porque hoy vengo a revelar, hoy vengo a mostrar el camino, hoy vengo a darles luz, hoy vengo a darles espiritualidad, hoy vengo a quitarles ese velo a los que crean, a los que verdaderamente, porque Cristo Jesús quitó la pared intermedia y nos reconcilió con el Padre y volvimos nuevamente a tener lo que Adán y Eva perdieron. Bueno, ya hice, bendito hermano y bendita hermana, algo sobre esto. Entonces, también harás un velo, ya le dije lo que significa el velo, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Ya también le mencioné, bendito hermano y bendita hermana, los querubines que profetizan y que enseñan. Sí, hay querubines en el cielo, también habemos aquí abajo ángeles. Dice, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Columnas de madera bañadas en oro. Las columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, lo que significa el oro. Yo espero, y la madera también, ¿verdad? Las columnas. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy Dios y Cristo Jesús y sus columnas, que representamos la iglesia, Cristo Jesús sigue poniendo vendas, sigue poniendo un velo, sigue dejando ciegos a los pecadores. Porque para que hoy Cristo Jesús, Dios y Cristo Jesús quiten el velo, hay un precio, hay un pacto para que podamos ver. Y solamente Cristo Jesús lo quita. Y nosotros que somos la iglesia el día de hoy, de igual manera también, por más que podamos enseñar, por más que tengamos diligencia para predicar como Cristo Jesús, que fue
el mejor maestro sigue siendo el mejor maestro de todos, y que cuando Cristo Jesús estuvo aquí, muchos que lo siguieron, muchos que fueron sus discípulos, no entendieron su palabra y les quedó un velo. Solamente por Cristo Jesús es quitado. Y de igual manera, muchos han venido aquí como columna de madera bañada en oro. Para muchos que vienen hay un velo. Bueno, dice en el versículo 31, 32. Y pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre sus basas de plata, oro y plata, todo para que estuvieran las cortinas. Y pondrás el velo debajo de los cochetes, ya vimos los que son cochetes, para unir la cortina a los capiteles, y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. También voy a profundizar esto como una sombra de lo que iba a venir, aparte de la enseñanza que Dios me permitió dar. Entonces, aquí ya está hablando de 2 atrios, un lugar santo y un lugar santísimo. Y habrá separación del lugar santo y del lugar santísimo. Bueno, como le dije, bendito hermano y bendita hermana, y aquí no lo va a decir, pero yo le voy a adelantar para que podamos profundizar bien, y esto viene en Levítico, es que el lugar santísimo, donde estaba el velo y donde estaba el arca del testimonio y el altar, vuelvo a repetir, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Los sacerdotes no podían entrar, habían sumos sacerdotes y sacerdotes. El sumo sacerdote significa arriba de. Ahora, el sumo sacerdote entraba una vez al año cuando llegaba alguien del pueblo, sea en familia o sea personalmente, a confesar los pecados al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tomaba a la víctima que estaba ofreciendo en ese momento la familia o la persona que estaba confesando sus pecados, y el sumo sacerdote sacrificaba la víctima, la degollaba, vertía la sangre en un lebrillo y destazaba la víctima, la carne, en 4 generalmente era la costumbre, aunque habían otras maneras también, y la ponían en un fuego fuera de lo que era el tabernáculo, a un fuego, a consumir las vísceras, la gruesura, y a consumir toda la carne. Y únicamente entraba el sacerdote con la sangre, que representa la vida. Así ya desde el Antiguo Testamento nos va preparando Dios y nos va profetizando que para poder entrar hoy a adorar a Dios, nosotros únicamente debemos de entrar al reino de los cielos, a este pacto no con carne, sino que nosotros, para poder tener una comunión con Dios íntima, con la bendita palabra, vamos quemando la sangre con el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, y vamos quemando todos los deseos de la carne, toda la gruesura, todas las concupiscencias, hasta llegar al varón perfecto y poder tener una comunión con Dios y poderle ofrecer mi vida, mi sangre, sin carne. Porque ahí está Romanos 8, bendito hermano, que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Ahí también dice la bendita palabra que la sangre, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Hablando de la carne. Hablamos también que Cristo Jesús quedó descarnado en la cruz y que ofreció su sangre. Así entraba, bendito hermano y bendita hermana, el sumo sacerdote. Ahora, también que profetiza esto, porque también hay profecía en esto. En Hebreos nos los dice. Hebreos es un libro que profundiza mucho los cultos del Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, cómo fueron los cultos y qué significaban
esos cultos para poder entender hoy espiritualmente. Hebreos es un libro, Romanos también, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, nos habla de los primeros rituales, de los cultos de la ley y de lo que vino. Ahora bien, la bendita palabra nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que hoy, espiritualmente, el lugar santísimo está allá arriba, donde está Dios. Y que el único sumo sacerdote, cuando vino Cristo Jesús y quitó lo primero, y que Dios lo hizo también a Cristo Jesús sumo sacerdote, ahora, Cristo Jesús subió con sangre, no con sangre de un cordero, sino con su propia sangre, con el Padre, al lugar santísimo verdadero, porque este era un modelo, al que está allá arriba, a interceder, porque eso hacía el sumo sacerdote, a interceder por los que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, y a ofrecer su sangre continuamente por todo aquel que tiene temor. Como dice en 1 de Juan, abogado tenemos para con Dios. Como dice en Hebreos, que Cristo Jesús está intercediendo por su pueblo. Como dice en Pedro, que nosotros somos rociados con la sangre de Cristo Jesús. Así que cada que yo he tenido algún tropiezo como discípulo, y por qué no, también como representante, algún tropiezo, que no practico el pecado, pero que contrinctamente algún hermano me ayudó para despertarme de mi pecado, o que yo mismo me di cuenta y que tropecé y lo confesé con un corazón contrito y humillado, entonces Cristo Jesús, como sumo sacerdote, y sumo porque está arriba, sigue ofreciendo su sangre, porque su sangre sigue vigente hasta el día de hoy. De igual manera, cualquiera que por medio del Evangelio hoy se arrepiente y es llamado por medio de este Evangelio y acepta a Cristo, el sumo sacerdote está ofreciendo su sangre a Dios hasta el día de hoy para aquel que se está arrepintiendo y que fuese limpio. Entonces, así está proféticamente. Todo esto tiene esta revelación, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, hará separación, y esa separación, recordemos, Cristo Jesús también dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden venir ahora. Hay una separación. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Ejemplo les he dado para que así como yo hice, hagan ustedes y puedan estar algún día arriba. Mientras, hay una separación. Y la bendita palabra nos habla de un juicio final. Cristo Jesús está sentado a la diestra de su Padre, está en la presencia de su Padre, y a nosotros se nos promete que los que hayamos guardado el pacto, que los que hayamos seguido a Cristo Jesús, algún día estaremos también en el lugar santísimo. Bueno, dice, en la presencia de Dios, ¿verdad? Y pondrás el velo debajo y meterás el velo dentro del arca del testimonio. Dice, pondrás el arca del testimonio. Y recuerde, ya vimos lo que es el arca del testimonio, porque desde ahí habla Dios. Y ya vimos también que proféticamente hoy nosotros somos una urna de madera donde Dios habla y da testimonio. Porque así dijo Dios, que cuando venga el Espíritu Santo, Él daría testimonio de Cristo. Él hablaría la verdad. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo trabajaban los sacerdotes. Estaba la mesa de los panes, estaban el candelabro, que lo voy profundizando. Dice en el versículo 30, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Recuerde, ya vimos. El propiciatorio
era la tapa de la urna que Dios había mandado a ser bañada en oro, era la tapa que llevaba los dos querubines, que ya vimos todas esas enseñanzas. Tenían que meter el arca y luego ponerle el propiciatorio con los querubines, que ya vimos a los que han dado un seguimiento toda esa enseñanza profética. Dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Dice, y pondrás la mesa de la propiciación que ya vimos, del pan. Pondrás la mesa fuera del velo, en el lugar santo. Y el candelero enfrente de la mesa, también en el lugar santo, el candelero. De la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. El candelabro del lado sur, la mesa del lado norte, que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, lo que significa hoy proféticamente el lugar santo. El lugar santo es el lugar donde Dios nos ha permitido el privilegio de trabajar a todos los que hoy somos linaje, real sacerdocio, nación santa. El lugar santo es la congregación, dentro del tabernáculo que es la congregación. Y en el lugar santo, que es la congregación, es donde estamos trabajando los verdaderos sacerdotes puestos por Dios y no por el hombre. En todo momento, aquel que viene con hambre encuentra pan. Hay una mesa. Y de igual manera, todo aquel que quiera ser alumbrado, nosotros como sacerdotes, como ya le expliqué sobre el candelabro, ya le expliqué los depósitos, las manzanas, ya vimos todo, estemos nosotros cuidando que no le falte aceite, estamos velando, estamos exhortando, amonestando, estamos alimentando, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y claro, que en una verdadera congregación, en el lugar santo, donde estamos trabajando los sacerdotes, en todo momento tenemos el pan, en todo momento exhortamos, amonestamos, redarguimos, corregimos como padres espirituales, como ese don y autoridad que nos ha dado Dios para poder amonestar, redarguir, corregir a las ovejas, es estarles dando el aceite para que no se apague, que es la presencia de Dios. Que ya vimos el candelabro, ya usted lo vio en la imagen, el hermano que está encargado de la obra de editar estas enseñanzas y de poner en las prédicas versículos bíblicos para concordar muchas veces, y que siempre pone una imagen de acuerdo a lo que se está dando en Éxodo. Creo que la última vez puso un candelabro, como yo le decía a las cerraduras, y usted ya lo pudo ver, más o menos cómo era. Y ya le dije cuál es el simbolismo de todo esto. Entonces, la mesa y el candelabro tenían que estar juntos, uno hacia el sur, el otro hacia el norte, que también ya le dije, bendito hermano, qué significa el norte, el sur, el oriente y el poniente. Dice, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Dice en el 36, harás para la puerta del tabernáculo, ahora hablamos ya del tabernáculo, ya no del lugar santo y del lugar santísimo, sino de la tienda, esa tienda de campaña grande que había, con pieles de carnero, con pieles de tejón, con cortinas alrededor. Dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí, lino fino torcido, obra de recamador, obra de un artesano, obra primorosa, porque de igual manera Cristo Jesús, como ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, primeramente vino a edificarle templo a Dios. Y también recuerde que siendo el camino Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nos ha encomendado a nosotros, los que hemos tenido el privilegio de tener un crecimiento, de trabajar en su obra,
y también tenemos obra de recamador. Claro, claro, por medio del Espíritu Santo. Porque la obra que Dios me ha permitido hacer por medio de su presencia, pues me ha admirado y ahora conozco que soy un instrumento que me ha dado el don, porque el trabajo que Dios me ha permitido hacer por años y las personas que fueron mansas y están aquí, pues hoy son primorosas, hoy están decoradas, hoy tienen lino fino, hoy tienen manzana, hoy tienen oro. Pero recuerde, no es por obras, esto es los dones que Dios nos ha dado. Dice, y harás, primeramente Cristo lo hizo, recuerde, porque aquí se lo está encomendando a Moisés. Y harás, versículo 37, para la cortina, 5 columnas de madera de acacia, columnas. Ya le dije qué significa la columna. La columna significa llevar una carga, bendito hermano, y nosotros somos columnas también. A los primeros seguidores de Cristo, la Biblia nos da el entendimiento que son columnas del templo, que van a ser columnas del templo, porque fueron los que iniciaron, fueron los que llevaron nuestras cargas. Entonces, todas las columnas llevan algo. Las columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, siempre no nos deja de enseñar, cubrirás de oro, cubrirás de oro. Ya le dije lo que es la madera, el sembrar, el regar, el tener la paciencia para que crezca un árbol, para que esté maduro, para poderlo utilizar para la obra de Dios, para cubrirlo de oro y que tenga una función dentro del tabernáculo, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas, para que estuviese la puerta del tabernáculo, una cortina sostenida por estos capiteles, y la puerta del tabernáculo también es muy importante, porque Cristo Jesús dijo, mira que estoy a la puerta y llamo, mira que estoy a la puerta y llamo, mira que estoy a la puerta y llamo. Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Yo le abro a todo aquel que quiere entrar. Yo tengo la llave para abrir y cerrar. Así que bendito hermano y bendita hermana, la entrada al reino de los cielos, la entrada al tabernáculo, la entrada a este reino es primorosa, es el bautizo, es el arrepentimiento, esa es la puerta para poder entrar, el evangelio del reino de los cielos, el bautizo. El bautizo Cristo Jesús, en el momento que yo me arrepiento, en el momento que tomo mi cruz, en el momento que muero, en ese momento me está abriendo Él la puerta para entrar a este reino. Y es una obra primorosa también. Y de igual manera, las columnas de madera bañadas de oro, hoy también son aquellos que podemos llevar y tenemos la llave como se le dio a Pedro, tenemos la llave para abrir por medio del Evangelio esta puerta del tabernáculo para el que quiere entrar. Alabados a Dios. Vamos a empezar el capítulo 27, bendito hermano y bendita hermana, y vamos a seguir viendo lo que llevaba el tabernáculo y el simbolismo. Dice, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ahora, harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud. Recuerde que cada codo mide 45 centímetros. 5 codos han de ser como 2 metros, 60 centímetros más o menos, 2 metros y medio. Y cuadrado, tenía que ser la misma longitud. Y de altura será de 3 codos, que viene siendo poquito más de 1 metro de altura. Ahora, un altar
un altar de madera. El altar, ¿qué representa? Lo hemos visto. ¿Qué es un altar? ¿Para qué Dios mandó hacer altar? Vamos a empezar, bendito hermano, desde Abraham, el primer hombre que construyó un altar a Dios. Y ofreció un sacrificio. Noé también ofreció sacrificio, pero vamos, el altar. El altar era un lugar en donde se traía el sacrificio para ofrecerle a Dios y ofrecerle el sacrificio de ese animalito y ofrecerle su sangre. Hoy también, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que el altar verdadero, como una sombra de lo que iba a venir, es una congregación santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque en una congregación santa se le están ofreciendo continuamente a Dios sacrificios vivos. Porque una congregación que es un altar no le ofrece animales sucios, no le ofrece animales enfermos, no le ofrece animales con carne, sino le ofrece en un altar se le ofrecía el sacrificio completo, el consumir la carne en fuego y la sangre, que todo tiene simbolismo, porque de igual manera, le digo, aquí, dentro del tabernáculo, hay un altar que Cristo Jesús hizo de madera, como el arca de la acacia, todo va conllevado a lo mismo, todo va dirigido a lo mismo, con diferentes historias, pero conllevada a lo mismo para saber lo que hoy, cómo debe ser una iglesia. ¿Y qué es, bendito hermano y bendita hermana, lo que se le ofrece a Dios en una verdadera congregación? No le ofrecemos carne, le ofrecemos sacrificios vivos en la cruz, le ofrecemos hijos suyos, apartados del mundo totalmente y consagrados para la obra de Dios. Claro que para ello hay que trabajar, claro que para ello hay que entregar, hay que amar por años, sentarse por años, todos los días. Bueno, dice entonces, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Ahora, esa mesa de madera, de madera de acacia, de codos y con cuernos en cada esquina, representa, bendito hermano, representan, acuérdense que los cuernos representa que no es por obras, que los que somos altar, que los que somos congregación, que los que no somos de carne, que los que estamos en todo momento en sangre, consagrados a Dios, tenemos delegado por Dios un poder superior al que tiene el de abajo, porque el de abajo tiene 2 cuernos, el de arriba tiene más poder. Recuerda que hemos hablado que los cuernos representan el arma de un animal para defenderse o para muchas veces pelear a muerte, y la cornamenta es muy importante. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que somos hoy altar, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra Satanás, contra huéspedes, contra gobernantes de las tinieblas. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Jehová, su nombre es Jehová de los guerreros, Jehová de los ejércitos. Nosotros somos soldados, somos guerreros, pero se nos ha dado el poder, que son los cuernos, a los que somos altar, a los que estamos consagrados, a los que estamos ofreciéndole sangre en todo momento. Tenemos el poder de Dios, que son
los 4 cuernos en cada esquina. Los cuernos serán parte del mismo, de una misma pieza, y los cubrirás de bronce. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que yo estoy peleando o estamos peleando con fuego que consume la hojarasca, que consume la madera, que es Satanás, que es el fuego del dragón, pero que cuando uno es de oro o es de bronce bruñido, Satanás y el fuego del diablo no nos pueden hacer nada. Ya le hablé yo de los metales preciosos. Dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Ahora, fíjese bien, harás sus calderos para recoger las cenizas. Ahí vamos empezando. ¿Qué le dije que era el altar, bendito hermano y bendita hermana? Le dije que era un lugar, una congregación, en donde cuando llega alguien recién convertido en carne, mediante el fuego de Dios, mediante su palabra, mediante la obra de una verdadera iglesia, vamos quemando con el fuego de Dios las concupiscencias y vamos estimando todo como basura hasta que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, estoy en la carne, pero no milito en la carne. Porque estoy totalmente, porque de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Todos los que somos de Cristo ya no somos carnales. Ahora, eso simbólicamente es estar en cenizas. Porque si usted crema un cuerpo humano o crema un animalito y lo pone en la lumbre, quedan cenizas nada más. Y así, bendito hermano y bendita hermana, todos los que vienen, como venían con Pablo, a molestarlo. Y que Pablo literalmente en Gálatas alguna vez les dijo, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo, porque yo estoy crucificado, ahí están las cenizas, porque yo estoy crucificado en mi carne al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Yo ya no soy de la carne, yo soy cenizas por el fuego de Dios. Y solamente soy sangre para Dios. Y estoy presentando mi vida para Dios. Ahora, esas son las cenizas, bendito hermano, y un caldero era una herramienta para que cuando se consumía la víctima se recogiera la ceniza y sus paletas, que eran herramientas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Que todas estas herramientas eran, bendito hermano, para que muchas veces el sacerdote, cuando presentaba a la víctima, los garfios, que eran un tenedor, los tazones, que era donde se ponía la carne quemada, ya consumida, la que era ceniza, la agarraban. Pero la carne carbonizada también, el sacerdote la podía comer, carbonizada. De hecho, hay una cita bíblica para poder concordar con lo que le voy a decir. En 1 Samuel, Dios nos habla de un sacerdocio de Elí, de Ofni y de Fines, 2 hijos de la tribu de Leví que militaban en la casa de Dios. Pero sus hijos de Elí estaban haciendo pecado, porque cuando alguien llegaba del pueblo a ofrecer una víctima, estos la tomaban y con los garfios, con los tenedores, no dejaban consumir y agarraban la carne, término medio, 3/4, a su gusto para comérsela. Y no como la tenía que comer el sacerdote, carbonizado ya casi en cenizas. Que todo tiene simbolismo, porque todo es acomodado en lo espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque cometió un pecado grave y de hecho Dios desapareció al padre y a sus hijos
por ese pecado tan infame que estaba permitiendo Elí y que estaban haciendo sus hijos. Hoy comer la carne a mi gusto en un sacrificio es, bendito hermano y bendita hermana, ser un cristiano tibio. Es darle comida a mi carne, darle gusto a mi carne y no dejarlo consumir con el Espíritu Santo y seguir todavía comiendo de la mesa del diablo. Son las concupiscencias. Bueno, entonces una carne hecha cenizas y una carne, bendito hermano, que puede, porque el sacerdote también cuando comía la carne es que mi alimento que Dios me ha dado es cuando yo presento una víctima totalmente carbonizada, totalmente encendida. Ese es ahora, simbólicamente, yo ya no estoy comiendo físicamente, ¿verdad? Sino simbólicamente es un alimento que Dios nos ha dado a los sacerdotes que podemos presentar hoy víctimas como en sacrificio para Dios, como lo manda la bendita palabra. Entonces es mi alimento. Entonces, para eso estaba el tazón, para eso estaban los tenedores, son herramientas para tomar las cenizas y tomar la carne. Claro que todo esto lo podemos profundizar ya en Levítico, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Bueno, entonces dice, harás garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Y ya vimos lo que es el bronce. Y todos los utensilios, porque también, tanto los utensilios que están en el tabernáculo, en la mesa, como las copas, como los vasos de oro, como los tenedores de oro, recuerde que representa, bendito hermano, el cuerpo de Cristo Jesús. Recuerde que representa la unidad. Recuerde que representa un servicio. De igual manera aquí, todos los utensilios somos todos aquellos que estamos trabajando en la obra para presentarle sacrificios en el altar que Dios nos ha permitido, para presentarle los sacrificios como Él lo manda y lo pide. Dice, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Una rejilla para poner la víctima, como un asador, para que me pueda entender. Una rejilla es una herramienta para que el fuego quemara a la víctima. Y harás anillos como también lo tenía el arca de acacia, como también lo tenía la mesa de los panes, aros en cada una de las esquinas de bronce. Y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, los 4 arillos. Así como también los arillos iban debajo, cerca de las patas de la mesa. Y las pondrás dentro del cerco del altar debajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Ahora, la rejilla con los arillos, ¿verdad?, bajaba en el altar hasta la mitad. Una rejilla que podía bajar hasta el altar para poner la víctima. Y los arillos también sostenían esa rejilla en cada esquina. La rejilla bajaba hasta la mitad del altar. Recuerde cuál era el tamaño del altar. Bueno, a la mitad bajaba. Y harás también varas para el altar. Varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Igual que la mesa, igual que el arca, varas para pasarlos por los arillos. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Acuérdese, bendito hermano, que todo era santo. La mesa, el arca, el altar, no lo podían tocar el primer pueblo. Todo porque recordemos que era un tabernáculo movible, no como en los tiempos de David, que ya estaba fijo, y tenían que estar moviendo de un lugar para otro todo. Pero, ¿por qué tenían que cargar? ¿Por qué no lo podían tocar? ¿Cuál es la enseñanza? Que el primer pueblo, así como entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecaron, aún siendo el primer pueblo, no estaba limpio. Eran pecadores. No había venido la sangre de Cristo Jesús, y no podían tener acceso al nuevo pacto. No podían tener acceso a lo santo.
Porque gracias al amor de Dios, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a todas esas cosas, hoy podemos tocar. Hoy podemos tener una comunión con los santos. No por obras, no, sino porque Cristo Jesús nos hizo dignos y nos limpió. Mire, voy a poner un ejemplo de esto. Juan el Bautista, yo le pregunto, ¿Juan el Bautista habrá sido un profeta mayor que Pablo, que Pedro, o que un verdadero ministro el día de hoy? No. Juan el Bautista, dice la palabra, que fue el mayor de los profetas de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, todos los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio proféticamente de Cristo, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de señalarlo y decir, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, este es el de la profecía, y tuvo el privilegio. Pero Juan el Bautista, fíjese lo que dijo, que él no era digno de desatar la correa de las sandalias para quitarle sus sandalias, que no era digno. ¿Sabe a qué se refiere esa escritura? ¿Qué representan las sandalias? Las sandalias representan el quitarle a alguien para lavarle los pies. Representa un servicio, una obra, como Cristo Jesús cuando quitó las sandalias y lavó los pies. Y les dijo, ustedes no entienden ahorita lo que yo estoy haciendo, pero más tarde lo van a entender. Ahora, cuando Juan el Bautista decía que no era digno, es que Juan el Bautista no fue digno para llevar el Evangelio y trabajar como Pablo, como Pedro, de ser un pastor, un apóstol, para lavar pies, para presentar sacrificios vivos a Dios. ¿Por qué? Porque no había venido la muerte de Cristo Jesús, su sangre. Juan el Bautista murió antes de que Cristo Jesús fuese llevado a la cruz. Y no participó Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista va a estar en la vida eterna, pero no participó de este privilegio. Y ahí dice, yo no puedo tocar, ahí lo estamos viendo, dice, yo no puedo tocar ni las sandalias del Señor. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista sabía que el pecado entró al mundo por un hombre y que todos estaban contaminados. Por eso el primer pueblo tenía que estar haciendo sacrificios continuamente para mantenerse aparentemente limpios. Ahora, el sacrificio que quitó el pecado del mundo fue la sangre de Cristo, el cual nos hizo tener una comunión y nos hizo dignos para tocar lo santo, para que viniera el Espíritu Santo, para que pudiéramos tener esta obra. Entonces, ¿qué nos da a entender? ¿Cuáles son las varas? ¿Por qué no podían tocar esas cosas? Porque todavía no venía la limpieza, hermano. Espero ser explícito. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga, ahí están los teléfonos. Yo se la puedo profundizar. Ahora, las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y lo harás hueco el altar, ¿verdad? De tablas de madera que fue mostrado en el monte, así lo harás. Maderas derechas, maderas de acacia, maderas conforme, así lo harás. Y así, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que nosotros estamos profundizando también esta enseñanza, porque la obra que ha encomendado Dios siempre a sus seguidores no ha sido con ningún razonamiento propio. Yo le ponía el ejemplo de Noé, cuando construyó el arca. Noé no metió ningún razonamiento suyo. Noé fue obediente y hizo exactamente el arca conforme Dios se lo mandó. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, estamos aprendiendo que para poder tener éxito espiritual y ver
un tabernáculo primoroso solamente es con la cabeza, que es Cristo Jesús, y como representantes, primeramente Cristo Jesús, que Dios le mandó a hacer esta obra y que la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús se humilló hasta la muerte de cruz y que se humilló en obediencia hasta la muerte de cruz a quien lo había mandado. Y Cristo Jesús no metió ningún razonamiento suyo. Cristo Jesús vino a hacer exactamente lo que su Padre le dijo y venció. Y dejó una obra primorosa. De igual manera, nosotros también, los representantes, no podemos meter ningún razonamiento, ningún yo creo, ni yo pienso, aunque parezcan caminos derechos, aunque yo piense que no tiene nada de malo, me callo. Y para que la obra me salga bien, para que pueda haber un tabernáculo primoroso a la imagen de Dios, necesito hacer exactamente conforme me lo ha mostrado en el monte. En el monte. Porque a los que hemos terminado un discipulado, llegamos al monte. Llegamos a la estatura del varón perfecto. Nos alejamos del mundo. Yo ya le he dado la enseñanza del monte, lo que significa el monte. Ya le dije, bendito hermano, que el discipulado representa el ir subiendo y irme alejando del mundo. Y cuando yo llego aquí arriba, soy un ministro puesto por Dios y no por los hombres. Y me muestra Dios. Hasta ahí es cuando me muestra Dios la obra que tengo que hacer, no antes. Es cuando Dios me quita el velo, es cuando Dios me muestra, es cuando tengo un discernimiento. Así lo harás. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, pues se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con la enseñanza número 65. Continuaremos con el versículo 9, que ya va a ser el atrio del tabernáculo, o el patio del tabernáculo, que es el atrio. Si Dios quiere, pues hasta mañana. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Gracias.